Entonces, yo la Constitución normalmente la descargo de la página de la Cámara de Diputados. De ahí la obtengo cuando voy a hacer algo, cuando voy a utilizar algo. Y estos artículos son los que establecen los derechos de los contribuyentes, que vamos a estarlos comentando ahorita en un momentito. Y vamos a ver otros ejemplos. Entonces, el primer artículo que es muy importante, pues es el artículo 1. El artículo 1 nos dice que todos gozaremos de los derechos humanos y que reconoce la Constitución y las garantías. Entonces, todas y todos en materia fiscal vamos a gozar de los derechos y de las garantías, ¿sí? Este es uno de los fundamentos más importantes en materia fiscal. Entonces, cualquier contribuyente, persona física o persona moral, va a gozar de todos los derechos y garantías que establece la Constitución y los tratados internacionales. En fiscal normalmente hay eh, pues leyes, ¿no? Tratados que establezcan derechos, pues están aquellos para evitar la doble tributación, es decir, para que no paguen impuestos las personas en dos países, o sea, no pagar doble. Entonces, esto es el fundamento más importante, ¿sale? Y bueno, estos derechos no podrán restringirse ni suspenderse por ninguna autoridad fiscal. Es decir, ninguna autoridad fiscal me puede restringir ni suspender los derechos, salvo que, ¿verdad? Aquí dice salvo, o sea, en los casos de que la autoridad funde y motive ese procedimiento, como lo vamos a ver más adelante en el 16. Entonces, de entrada, nadie nos puede afectar nuestros derechos, ¿sí? Pero autoridades fiscales, lo vamos a ver más adelante, sí podrán en algunos casos y con algunos procedimientos que marca la misma Constitución, como dice ahí. Entonces les encargo leer a detalle este artículo primero en la Constitución que les compartí. Vamos a pasar al siguiente, que es el artículo 8. ¿Qué nos establece el artículo 8? El artículo 8 nos dice que nosotros le podemos pedir cualquier cosa a las autoridades fiscales. Entonces dice el artículo 8, los funcionarios y empleados públicos, en este caso, los funcionarios y empleados fiscales o autoridades fiscales, siempre van a respetar el derecho de petición. Es decir, si yo le pido algo a la autoridad fiscal de manera pacífica, por escrito, de manera pacífica y respetuosa, entonces esa autoridad debe emitir un acuerdo, aquí está abajo, por escrito. Entonces, si yo le pido algo a la autoridad fiscal, me debe contestar por escrito, ¿sale? Entonces, eso es muy importante. Ahorita vemos qué requisitos nos pide ese escrito. Entonces, si yo les puedo pedir a la autoridad fiscal lo que yo quiera, lo puedo hacer por escrito. Y de ahí nos vamos al Código Fiscal para ver qué debe contener ese escrito. Bueno, antes, aquí les puse ya abajo en bibliografía también, les puse el Código Fiscal. Aquí está la legislación fiscal, ahí lo pueden consultar también. ¿Sale? Aquí lo vamos a ver directamente desde la página, pero ya se los compartí. Y también la descargo de la Cámara de Diputados cuando ocupo el Código Fiscal. Y el Código Fiscal nos dice que debe contener ese escrito. Está en el artículo 18, a partir del 18, que es el 18 o 18 y 18A. Vamos a verlo. Bueno, si tienen dudas, con mucho gusto me pueden interrumpir, no tengo ningún problema. Vamos al 18, aquí está. Entonces ya vimos que la Constitución nos dice que le podemos pedir a la autoridad cualquier cuestión, ¿no? Lo que necesitemos, lo que consideremos, dice la Constitución, de manera pacífica y respetuosa. Entonces aquí el Código Fiscal de la Federación nos dice lo que debe contener toda promoción.
Y aquí dice, toda promoción deberá presentarse en documento digital. Ah, caray. Entonces, en materia fiscal, las promociones van a ser por medio digital a través de la plataforma de la autoridad, ingresando con mi usuario y con mi contraseña fiscal que me otorga el SAT. Y me da una memoria USB que contiene un certificado. Entonces tiene que ser con firma electrónica avanzada. Allá decía en la Constitución por escrito, bueno, lo electrónico se asemeja a lo escrito, entonces va a ser la misma situación, ¿sale? Entonces ahí está esa parte, ¿sale? Ahí está esa parte. Y bueno, pues aquí dice que todos los del sector primario, campesinos, agricultores, todas esas personas, ¿sí? No podrán no utilizar esa firma. Los demás sí, ¿vale? Entonces, esa promoción puede ser electrónica. Pero esto no nos limita nuestro derecho a poderla presentar por escrito. También lo puedo hacer. Dice aquí, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, podrá determinar las promociones que se presenten en documento impreso. Si alguien de todos modos quiere presentarlo por escrito, las autoridades fiscales están obligadas a recibirlo por escrito, porque imagínense que hay personas que no tienen una inscripción, no usan la plataforma, etcétera. Entonces, sí nos van a permitir por escrito. Y nos dice aquí que las promociones se enviarán a través de buzón tributario. El buzón tributario es una plataforma de la autoridad a la cual ingresamos con nuestro usuario, con nuestra contraseña y el certificado fiscal, ¿sí? Y ahí vamos a llenar el escrito de petición. Ahí lo vamos a presentar. Todo escrito de petición a una autoridad fiscal va a tener el nombre de contribuyente o su denominación o razón social, el domicilio fiscal, ¿sale? Para efectos de saber qué autoridad va a contestar. Por eso se ocupa el domicilio fiscal, porque en cada estado hay autoridades fiscales y con eso nos vamos a dar cuenta. También el RFC, aquí está la clave que le correspondió a ese registro, es decir, el RFC, la autoridad a la cual lo vamos a dirigir y el propósito de la promoción. También ahí está, autoridad a la cual se dirige, el propósito de la promoción. La dirección de correo electrónico también es muy importante, es indicar el correo electrónico. El propósito de la promoción, bueno, pues es lo que pedimos, ¿verdad? Es lo que nos dice el 16. Y hay que cumplir con esos requisitos. Pero también nos manda el 18A, ¿vale? Y nos dice que hay otro tipo de promociones. La anterior fue una simple garantía de audiencia, ¿sale? Nada más nuestros datos de identificación nos pide. Pero en fiscal hay otro tipo de promociones. Nos dice aquí, cuando las promociones sea una consulta o una solicitud de autorización, entonces se debe agregar además los siguientes requisitos. Nos dice aquí, yo de todos modos, aunque haga una petición, es decir, aunque haga esta de aquí arriba, de todos modos le pongo todos los del 18A. También le pongo el número de teléfono, ¿sale? Aquí está, números telefónicos del contribuyente y de las personas autorizadas, nombres, direcciones y registro federal de contribuyentes, ¿sí? De extranjeros, pues normalmente no nos va a aplicar. Las actividades a las cuales me dedico, yo también se lo pongo. El monto de la operación, si es que hay, es decir, de qué cantidad estamos hablando, que tenga relación con esa consulta. Los hechos y circunstancias relacionados con la promoción. Las razones de negocio, es decir, qué negocio o qué asunto de negocio tiene que ver esa promoción. Si los hechos ya los hemos planteado previamente o si es la primera vez, si hemos presentado algún medio de defensa o no, e indicar si el contribuyente se encuentra sujeto a una revisión por parte de las autoridades fiscales. Entonces son los elementos y hay que cumplirlos. ¿Sale? Vamos a ver un documento ya terminado.
Vamos a ver si lo tengo por aquí. Bueno, y aquí está la garantía de audiencia, ya terminado. El escrito, le pongo el nombre, si es por derecho propio o en representación, la personalidad con la que acudo, le pongo en términos del artículo 8 y 14 constitucionales. Ahorita vemos el 14, así que sí. Y presento los datos que les comenté, RFC, domicilio fiscal, los antecedentes o hechos, mis argumentos, los medios de prueba, y eso es todo lo que hago en la garantía de audiencia. ¿Sí? Si es una consulta, entonces le voy a agregar los otros capítulos que vimos en el 18A, que son estos de aquí. Entonces normalmente los copio y los agrego. Entonces copio los requisitos y los voy agregando ahí, ¿no? Antes de los medios de prueba y los vamos poniendo como capítulos. Números de teléfono y ahí lo pongo abajo el número de teléfono, esto lo pongo con negrita. Sí, y así sucesivamente. Ya los vamos llenando. Entonces, para hacer un escrito fiscal que no lo permite el artículo 8 constitucional, pues voy a ocupar los datos del artículo 18. Si es una consulta, es decir, la consulta es para preguntarle algo ya más concreto, ya no le estoy pidiendo el artículo, la garantía de audiencia es pedirle algo, pero en el 18, en la consulta, que es el 18A, ya no le pido, simplemente la consulto a la autoridad. Como la autoridad es experta en temas fiscales, pues entonces le hago la consulta y entonces voy a agregar estos de aquí. En un rato más le subo este escrito y le subo la consulta o los elementos que va a contener esa consulta, ¿sale? No sé si tengan alguna duda. Esto es muy importante, por esto cobramos, podemos cobrar dependiendo del monto de la operación, pero pues podemos cobrar desde 1,000 pesos hasta 10,000 o 20,000 pesos. Incluso a veces pudiera ser que un poco más, dependiendo del monto de la operación. Por eso es que aquí el 18A nos dice indicar el monto de la operación. Entonces, me ha tocado que hay montos de operaciones. Por ejemplo, una vez me tocó de un monto de la operación de 1,000,000 de pesos. Entonces, pues no voy a cobrar 1,000 pesos, ¿verdad? Entonces, esa operación, ese monto era de 1,000,000. Entonces, pues a lo mejor puedo cobrar 100,000 pesos por ese escrito. Entonces, saber estos elementos, saber de dónde viene, saber lo que contiene es muy importante para nosotros como abogadas o como abogados, ya que de ello podemos ganar dinero. Y a veces muy buen dinero, a veces 1,000 pesos, ¿no? 500 pesos por hacer un escrito simple en materia fiscal. Entonces, eso es lo que nos dice el artículo 18 y 18A para que vayan tomando sus notas, por favor, que eso es muy importante para nosotros como abogadas o como abogados, sí. Y consideren que en cualquier materia o de cualquier materia pueden ganar dinero, entonces no podemos menospreciar ningún tipo de actividad. Toda actividad que tenga por objeto jurídica, ¿verdad? Toda actividad jurídica que tenga por objeto el hecho de que percibamos recursos, pues es muy productivo. Por eso es que debemos estudiar de todo para poder ganar dinero de todo, no nada más de lo que nos gusta. Entonces, si lo que nos gusta o lo que necesitamos es el dinero, pues le tenemos que agarrar gusto a lo que hacemos, ¿sale? Y tenemos que enfocarnos y dedicarnos a esa actividad. No sé si tengan alguna duda. ¿No? Bueno, en concreto les comparto entonces esos escritos. El de consulta y el de garantía de audiencia. Ya vieron
los requisitos, ya en lo que debe de contener, ya les mostré un formato y por eso pues obtenemos a veces buena cantidad de dinero y todo está con fundamento en el artículo 8 constitucional y de ahí nos manda los otros fundamentos. Vamos a pasar al siguiente, es el 14. El 14 en el primer párrafo nos dice que a ninguna ley fiscal, dice ley, ¿verdad? Pero yo lo estoy transformando a fiscal, ninguna ley fiscal se le va a dar efecto retroactivo. ¿Qué quiere decir? Que si yo no pagué mis impuestos el día de hoy, o debí haber pagado mis impuestos el día de hoy, se me van a aplicar las normas de ese día en que yo dejé de pagar o en que debí haber pagado. Entonces eso es muy importante. No me pueden aplicar otras leyes nuevas ni pasadas al día en que yo estoy eh, realizando una actividad económica o cumpliendo con alguna disposición fiscal. ¿Sale? Entonces es muy importante. Siguiente, ninguna autoridad fiscal me puede quitar mis cosas. ¿Sale? Ninguna autoridad me puede quitar mis cosas, ni me puede embargar, salvo, dice aquí, que haya un juicio ante los tribunales. Esto no aplica. En fiscal no hay juicios ante los tribunales para quitarme mis cosas. La autoridad fiscal me las puede quitar con una orden administrativa. Ahorita vamos a ver en el 16. ¿Sale? Lo que sí debe respetar la autoridad es lo que sigue, ¿sí? Que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Entonces, ok, la autoridad fiscal no es juez, sin embargo, sí me puede quitar mis cosas, me puede embargar mis cuentas, mis cosas, ¿sí? Mi casa, sí me puede privar de mis cosas siempre y cuando cumpla con las formalidades del procedimiento regulado para esos actos que los vamos a ver más adelante y conforme a la ley. Este es el principio de legalidad. Tanto el primero como el 14 y el 16 regulan, de nuestra Carta Magna, regulan el principio de legalidad, que quiere decir que todo debe ser conforme al derecho, que todas las autoridades se tienen que someter al derecho. Eso es muy importante. ¿Sí? Y la autoridad entonces, la fiscal, solo puede hacer lo que la ley le permita. No puede hacer otra cosa más que lo que la ley le permita. Si no se conduce de esa manera, entonces estará violando el primero, el 14 y el 16 constitucionales. Entonces, esto es muy importante también, el artículo 14 en materia fiscal. Vamos a pasar al 16. Bueno, el 16 reitera que nadie me puede molestar, ninguna autoridad me puede molestar en mis cosas, en mi persona, en mi familia, en mis papeles, sí, nadie. Pero ya indica, sí, que solo cuando haya una orden por escrita de esa autoridad fiscal. Ok, entonces si hay una orden por escrito de una autoridad fiscal, que ya vimos no se necesita una orden de un juez, como en materia penal. En materia penal, pues se requiere una orden de un juez para privar a una persona que no esté cometiendo un acto infragante. En fiscal no se necesita de ningún tipo orden de juez alguno. Solamente la autoridad competente, es decir, la autoridad fiscal, lo podrá hacer sin ningún problema, siempre y cuando fundamente y motive. ¿Qué es fundar? Señalar el artículo, fracción, inciso, subinciso, que indique la facultad que está ejerciendo y el procedimiento que está realizando. Y si es una norma compleja, normas complejas son aquellas que no tienen artículos, que no tienen fracciones, que no tienen incisos, subincisos. Entonces, tratándose de una norma compleja, la autoridad tendrá que citar textualmente el párrafo o párrafos que indiquen su facultad o lo que esté ejerciendo. Motivar significa expresar las razones de ese procedimiento. ¿Sí? Entonces, sí podrá hacerlo la autoridad. ¿Sale? Y bueno, pues, además, el siguiente párrafo. Aquí está la otra. Además, la autoridad, ¿sí? En esa orden
¿verdad? Quedamos que solo por orden, por un mandamiento, la autoridad va a expresar el lugar que ha de inspeccionarse, es decir, el domicilio fiscal que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan pues no, aquí no de aprenderse, pero sí la persona o personas a la cual vaya dirigida, lo que se busca por parte de la autoridad, ¿sale? También debe indicarlo esa orden. Siempre al entregar esa orden o al realizar el procedimiento, la autoridad debe levantar un acta circunstanciada ante dos testigos. Esto es lo mismo para penal y también para fiscal. Los testigos los designa el ocupante del lugar, es decir, el contribuyente que está siendo revisado. Si no hay o no quiere, entonces la autoridad los va a designar específicamente. Bueno, vamos a pasar al otro. Aquí está el otro. Además, la orden va a decir qué es lo que va a hacer la autoridad. ¿Sale? ¿Qué es lo que va a hacer la autoridad? Exigir la contabilidad, libros y papeles. Eso es lo que también nos dice el 16, que la autoridad va a exigir libros y papeles para comprobar que se hayan acatado las disposiciones fiscales. Aquí está. Entonces, en esa orden se va a indicar qué es lo que se debe contener, qué es lo que debe la autoridad tener en concreto, ¿sí? Para efectos de comprobar que se hayan cumplido con las disposiciones fiscales. Y hasta ahí el 16. Entonces, eso es muy importante. El otro, bueno, a veces uso el 22. No es muy común, pero en ocasiones. ¿Qué nos dice el 22? Que está prohibido, ¿sí? Aquí está, la multa excesiva fiscal. Entonces, también este lo ocupamos en fiscal. Una multa de una autoridad fiscal no puede ser excesiva. ¿Cuándo es excesiva? Cuando excede de la capacidad económica de la persona. Entonces, si llegara a ocurrir que alguno de sus clientes o clientas le impusieran una multa que no puede pagar, porque pues o come o paga la multa, o vive o puede vivir y paga la multa, entonces ahí la podemos impugnar. Están prohibidas las multas excesivas en materia fiscal, ¿sale? Entonces ahí está, eso es muy importante, ¿sale? En fiscal no aplica la confiscación, en fiscal sí me pueden quitar todo, ¿sale? En fiscal me pueden, confiscar es quitar todo, en fiscal sí me pueden quitar todo sin ningún problema, pero una multa excesiva no. Y luego vamos al 31 fracción cuarta, que es el último. Y estos fundamentos pues los utilizo cuando voy a hacer una demanda, un escrito, todos los que estamos viendo, los que acabamos de ver, pues ahí los ocupo. Bueno, viene 31 fracción cuarta, dice que son obligaciones de los mexicanos, este artículo es sexista, ¿verdad? Porque no solo hay mexicanos, ya los diputados lo, lo debieron haber cambiado, debería decir son obligaciones de la población mexicana, ¿verdad? O algo por el estilo, o de la población de los Estados Unidos mexicanos, o algo por el estilo, ¿verdad? Este sexista, no, no está correcto. Pero bueno, son obligaciones de toda la población mexicana, fracción cuarta, pagar las contribuciones. Dice contribuir a los gastos públicos de la federación, los estados, de la Ciudad de México y del municipio donde cada uno o cada una resida. Lo que sigue es muy importante, siempre de manera proporcional. ¿Qué quiere decir? Pues que va a ser una proporción a nuestros ingresos. Y equitativa, ¿qué quiere decir? Pues un trato igual. Y nuevamente nos menciona el principio de legalidad. Dice que dispongan las leyes. Esta porción de texto que dice las leyes indica nuevamente el principio de legalidad, que sí voy a pagar impuestos, pero conforme a las leyes.
Y de aquí se desprende el principio nullum tributum sine lege, no hay tributo sin ley. La ley la crea el Congreso. ¿Sí? El Poder Ejecutivo tiene facultades extraordinarias para legislar en materia fiscal cuando puede fijar o incrementar o disminuir las cuotas de importación de productos a México o bien puede suspender el pago de contribuciones por alguna catástrofe. Pero de ahí en más, solamente el Congreso Federal o estatal tiene la atribución de crear las contribuciones que nosotros debemos pagar, ¿sí? Entonces esto es muy importante en materia fiscal y de ahí, bueno, pues les voy a pedir de favor que les voy a poner como tareita en un momentito, van a abrir su constitución que les compartí, que está aquí en este apartado, ¿sí? Y van a leer esos artículos, pero cada uno de los artículos pues tiene bastante texto. Entonces los van a leer completito, por favor. Eso es muy importante. ¿Sí? Aquí viene el índice temático. Miren, está el artículo 1. Entonces le doy un clic y me manda al artículo 1. Entonces voy a leer todo lo que dice el artículo 1. Miren, son algunos, eh, pues algunas cuestiones que vienen ahí regulado. ¿Sí? Entonces sí les encargo, por favor, que lean todo lo que tiene que ver con el artículo 1 que maneja aquí. Sí, eso es muy importante. La tarea no es para mí, o sea, yo no necesito la tarea, ustedes la necesitan para que profundicen sobre estos temas que es muy importante, ¿sale? Y entonces de ahí les va a dar un clic. Aquí le van a dar un clic y los va a llevar a otra lectura y hay que leerlo. ¿Sí se fijan? ¿Sale? Entonces, es una constitución que está concordada, así se le llama, con otras cuestiones. Entonces le dan un clic al enlace y los va a llevar a otra temática, a otras cuestiones importantes, ¿sale? Y luego, pues me voy a ir al 8 e igual voy a leer el artículo 8 constitucional y así me voy a ir, por favor. Sí, no sé si tengan alguna duda. ¿No? Miren, ya está aquí. Vamos a hacer un ensayo sobre ese. Ajá, es pues como un tipo resumen o un ensayo, como ustedes quieran. Lo voy a poner. Miren, hasta aquí esta hoja terminó el 1 y vienen aquí todas las concordancias, ¿sí? De esos artículos, ¿sale? De este artículo 1. Si ven que son cosas que no son importantes o que consideran ustedes que nada tienen que ver, pues lo pueden ir omitiendo, pero tiene muchas concordancias, o sea, nos lleva a muchas páginas. El artículo 1, para empezar, miren, aquí tiene muchos enlaces. Nos manda a casos específicos, a asuntos que ya se ventilaron, ¿sale? Entonces, es muy importante que lo revisen, es fundamental. Entonces, igual tiene muchos links, le doy un clic aquí a un link y me manda a un asunto, ¿sí? Aquí a una controversia que se suscitó. Son muchas hojas, a lo mejor yo digo, no, pues es que yo lo vi, de aquí solo me interesa o solo considero que se relaciona con lo que vimos en materia fiscal, pues algún punto. O nada, dependiendo, pero sí es importante, pues que le den una vista a todos los enlaces, a todos los links que están ahí, para que ustedes puedan verificar la información y complementen lo que señala ahí el artículo el 1, el 8, el 14, ¿sale? Entonces se los voy a poner ahorita. Permítanme. No sé si tengan alguna duda. ¿Únicamente es lectura o tenemos que subir algo? Un reporte de lectura. Ahorita lo van a ver ustedes. Ya lo estoy haciendo. Tarea 1. Está un reporte de lectura. Los artículos 1, 8
14, 16, 22 y 31, fracción cuarta de la Constitución comentada. ¿Vale? Y pues, ¿cuándo creen que lo puedan entregar? ¿Qué fecha le ponemos? Unas 2 semanas, ¿estará bien? Para el 28 de febrero. Perdón, Sí, está el bien. 27 de febrero, ¿está bien? Sí, está muy bien, Lick. ¿Sí? Ok, entonces 27 de febrero, 23:59. Realizar un reporte de lectura 1, 8, 14, 16, 22 y 31, fracción cuarta de la Constitución comentada, ¿sale? Si se fijaron, es mucha información. Si ustedes consideran que no requieren leer todo, pues adelante. Ustedes pueden ir hojeando, ver, pues esto sí sirve, esto tiene que ver. Es que hay cosas que tienen que ver con otras materias, ¿no? Penal, civil. Lo que crean o que consideren ustedes que se enfoca a lo que ya vimos de materia fiscal, ¿sale? Entonces, para el 27 de febrero a las 23:59. Listo, lo encuentran en trabajo en clase, en el apartado de actividades. Ahí está. Actividades, ¿sale? Bueno, entonces, estos son los artículos. Ustedes se fijaron, los vimos el día de hoy, se los expliqué, pero bueno, pues hay que leer también a detalle. Recuerden que nuestra carrera es de leer y escribir. Eso es lo que normalmente hacemos, ¿sí? Y les comparto esto de la garantía de audiencia y una consulta para que vean en concreto. Son los dos escritos más importantes que nosotros hacemos en materia fiscal, ¿sale? Y entonces vamos a este apartado, ahora sí, de los derechos, ¿sale? Estábamos viendo si no me equivoco, estábamos viendo esos derechos y quedamos que, bueno, pues íbamos a verlos ya materialmente, físicamente, en lo que es la Constitución, y de ahí nos lleva el Código Fiscal, sobre todo el 8. ¿Sí? Si se fijan, el 14, nada más que no es de esta materia, pero el 14 también regula el juicio fiscal, pero ese lo van a ver en el siguiente semestre. El 14 es la garantía de audiencia, pero en un proceso. Eso es lo que regula también el 14. Entonces, cuando hago una demanda, la fundamento en el 8 y 14, porque el 8 es porque una demanda pides y el 14 regula que antes de que te quiten tus cosas, pues te deben escuchar en un proceso. Entonces, para que también por ahí se lo consideren, ¿no? Es de esta materia, pero el 14 también regula o desprende la garantía de audiencia, pero en un proceso fiscal en este caso, ¿no? Entonces, pues recordarles, ¿verdad? Que todos los derechos están o se desprenden del uno constitucional que vimos, ¿sale? Y en fiscal, pues está la Constitución, ya la vimos, ahí está esa disposición y está la Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes, ¿sale? Entonces vamos a pasar a esa Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes y vamos a verlos, vamos a comentar los derechos que tienen las personas en materia fiscal, que es una legislación también muy importante y que pues de ella se desprenden algunas disposiciones. Igual de la misma manera, yo la busco en Google y la de la Cámara de Diputados. Entonces, Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes, y aquí está, la abro y ya. Entonces, esta es la otra disposición que establece a lo que tienen derecho los contribuyentes y después vamos a ver todas sus obligaciones. Sí, vamos a ver ya durante el curso, la mayoría de lo que vamos a ver son obligaciones de las personas en materia fiscal, porque son más las obligaciones que los derechos, ¿eh? Las obligaciones, no hay lista que pudiéramos hacer de tantas. Yo les voy a decir aquí la siguiente semana las principales obligaciones que tenemos, si alcanzamos al ratito. Pero aquí yo les voy a decir las obligaciones más importantes, pero es una lista
tremenda, ¿sale? Y los derechos son más poquitos, es una lista más pequeña, no obstante es más importante que las obligaciones, ¿sale? Entonces, ¿qué derecho tienen los contribuyentes? Están en el 2 de esta ley. Reitero, Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes. Quiero precisar que cuando una autoridad fiscal visita o revisa o realiza un acto hacia los contribuyentes, siempre se le tiene que entregar al contribuyente la carta de los derechos, es decir, se le entrega este de aquí. De hecho, hasta la podemos googlear, Carta de Derechos de los Contribuyentes, y ahí la encontramos. ¿Vale? Y aquí está, y la podemos abrir. Esta es la carta, esta cartita es la que se le entrega a los contribuyentes cuando lo revisan. No sé si ustedes han visto que en materia penal, o han escuchado en materia penal, que se le leen los derechos al probable responsable, los probables responsables, les leen sus derechos y dice, le voy a leer sus derechos. Y es algo muy breve, ¿verdad? Pues es algo similar ocurre en materia fiscal. Cuando van a molestar a un contribuyente, no le leen sus derechos porque son muchos, le entregan esta carta, miren, le entregan esta cartita, y en base a ella, los contribuyentes pues tienen sus obligaciones, ¿no? Entonces ahí está. Vamos a ver los derechos. Primero, ser informado y asistido. Sí, nuevamente aquí está, casi toda nuestra legislación está en masculino, ¿eh? Si se fijan aquí también otra vez, ser informado o asistido, entonces habla de masculino, así están. Y los legisladores, nada, bueno, con todo respeto, ¿verdad? Pues se lo pasan peleando en lugar de estar reformando todo lo que está en masculino de la legislación. No solo de la fiscal, de toda, ¿no? Entonces, siempre tengo derecho como contribuyente ser informado o asistido. Ahí está. Entonces, en base a este derecho de ser informado y asistido, es motivo por el cual se expide la Carta de los Derechos del Contribuyente, ¿sale? Porque tenemos derecho a que nos informen y nos asistan. Entonces dicen, bueno, pues no te voy a leer todos tus derechos porque no es como en penal. En penal nada más dice a ser inocente, a designar un abogado, es muy breve, ¿no? Aquí no, aquí es una lista tremenda, por eso es que entregan esa carta. Siguiente, derecho a que si yo pagué de más impuestos, que casi la mayoría pagamos de más, me puedan devolver lo que pagué de más, ¿vale? Entonces ese es mi otro derecho, a recibir las devoluciones de esas contribuciones, ¿sale? Siguiente, derecho a conocer cómo va mi procedimiento, en qué trámite está, en qué etapa va mi procedimiento ante las autoridades. Ese es mi otro derecho. Derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales también, es decir, derecho a conocer quién me está molestando, quién me está auditando, quién está realizando el procedimiento. Siguiente, derecho a obtener copia certificada o copias de la información que tenga la autoridad, ya sea declaraciones o pagos de impuestos. Entonces, tengo derecho a obtener una copia de todo lo que la autoridad tenga a mi nombre. Siguiente, si ya aporté un documento ante la autoridad, tengo el derecho a no volverlo a aportar. Aquí está, no aportar el mismo documento que ya se encuentra ante la autoridad fiscal. Siguiente, derecho a carácter reservado de los datos, informes o antecedentes de los contribuyentes, terceros, es decir, derecho a la privacidad fiscal, a que mis datos fiscales estén privados. Por eso es que el presidente de la República se metió en problemas cuando ventiló los datos de un reportero. Muy seguramente se los pasó el SAT o la Secretaría de Hacienda. Entonces violó este derecho, ¿sí?, de la reserva de los datos de los contribuyentes. Entonces ahí está el derecho que fue violentado, ¿sale? Y aquí nos dice que solo podrán ser utilizados conforme al 69 del Código Fiscal. Vamos al 69, que lo tenemos abierto.
Entonces, pues sí fue grave, pero si se fijaron, nunca dijo de dónde los obtuvo, pero es muy seguro que se los pasaron. Y no se puede. Toda la información fiscal de una persona solamente lo puede conocer la autoridad competente, ¿sí? Cuando no ocurre eso, pues hay una franca violación a los derechos de los contribuyentes y por eso es que ocurrió en concreto y pues sí puede hacer alguna reclamación, pero yo creo que o lo está pensando o lo está reflexionando para efectos de lanzarla. Yo considero que a lo mejor lo van a hacer técnicamente, eh, técnicamente lo van a hacer a lo mejor ya cuando vaya a ser elecciones para impactar un poquito más, ¿sale? Entonces ahí está. El 69 del Código Fiscal pues nos habla de la reserva fiscal nuevamente, ¿sale? De que todo lo concerniente a declaraciones, datos de los contribuyentes, pues debe ser guardado con reserva, ¿sale? Eso es lo que nos dice también el 69. Entonces, el presidente de la República, si obtuvo esa información fiscal, desde el punto de vista fiscal o por una autoridad fiscal, pues está violando el 2, fracción 7 y el 69 del Código Fiscal de la Federación, que nos habla de la reserva fiscal de la información que todos los contribuyentes aportan. Y eso es una responsabilidad para el presidente y los funcionarios que de alguna manera difundieron esa información en específico, ¿vale? Entonces, es muy interesante desde el punto de vista jurídico y denota pues el gran desconocimiento de la temática fiscal por parte del presidente de la República. Y son temas que pues ustedes, nosotros como abogados y abogadas debemos dominar. Lógicamente, el presidente pues no es abogado, no es abogada, no estudió temas fiscales y entonces desconoce totalmente estos fundamentos, ¿vale? Siguiente. Derecho a ser tratado, nuevamente está en masculino, ¿verdad? Derecho a ser tratado con respeto y consideración por las autoridades fiscales. Entonces, toda autoridad fiscal me debe tratar con respeto y consideración. Derecho a que todo el trámite ante la autoridad fiscal, toda situación que se ventile ante la autoridad fiscal, debe ser lo menos oneroso posible para el contribuyente. Es decir, lo menos gravoso, lo menos perjudicial para el contribuyente. Siguiente. Derecho a formular alegatos. Los alegatos son las razones por las cuales considero que me asiste el derecho. Esos son los alegatos. Presentar y ofrecer pruebas, documentos, todo tipo de documentos, ¿verdad? Incluso el expediente que esté abierto a mi nombre. Entonces, si hay un expediente abierto a mi nombre, lo indico, ¿sí? Lo indico en el escrito de defensa. Entonces, eh, no es el momento, ¿verdad? Oportuno, pero déjame ver si tengo aquí una demanda. ¿Qué es una demanda? Pero en la demanda lo ponemos este fundamento en el capítulo de pruebas. Ahí indico, sí, déjenme que se abra, porque está en la nube y en lo que se descarga. Entonces, igual, en una demanda yo puedo ofrecer como prueba el expediente administrativo que esté abierto a mi nombre. Bueno, no me quiere abrir el documento, pero se los debo a la siguiente, a ver si en un ratito se abre. Está descargando de la nube. Entonces, en una demanda yo redacto ahí en el capítulo de pruebas, le pongo que ofrezco como tal el expediente administrativo a mi nombre o que está en específico a nombre mío. Entonces, ese es bien importante. Siguiente. Derecho a ser oído, ¿sí? Ante las autoridades. Esto también se entiende como la garantía de audiencia, pero también puede ser verbal. Toda autoridad fiscal debe escuchar de viva voz lo que yo quiero expresar. Ese es otro de los derechos que me asiste como contribuyente. Siguiente, derecho a ser informado.
al inicio de una facultad de comprobación de mis derechos y obligaciones. Entonces, nuevamente, por eso me entregan la carta, trae derechos y trae obligaciones. ¿Sale? Aquí está abajo. Aquí están derechos, miren, aquí están las obligaciones del contribuyente. ¿Se fijan? Entonces, en toda facultad de comprobación, me entregan esta carta, ¿sale? Me entregan una copia. Si la revisión es electrónica, me entregan este documento electrónicamente. Y aquí dice, se tendrá por informado al contribuyente cuando se le entregue la carta, ¿sale? Entonces, no va la autoridad a leerla como en penal, de que le voy a leer sus derechos, le voy a decir sus derechos, no. Son muy breves en penal. En fiscal ya vimos que son muchos, ¿sale? Muchos llevamos hasta aquí en la fracción 12, ¿sale? Y dice que si no le, ya ven que en penal si no les dan los derechos afecta el proceso. Aquí no, dice que si no se leen los derechos, ¿sale? Entonces no habrá nulidad del procedimiento, ¿sale? No va a pasar nada si no se leen los derechos y no se le entrega esa carta. Solamente se podrá denunciar a la autoridad administrativamente, es decir, ante sus autoridades que los vigilan, que los auditan y nada más. ¿Sale? No afecta. Si en el acto no me dicen el medio de defensa y el tiempo que tengo para presentarlo, si en la resolución o en el acto que emite la autoridad no me dicen el medio de defensa que existe, entonces se duplica el plazo. Entonces, si yo tengo para una demanda 30 días y no me informaron que yo tenía 30 días, se duplica a 60 días. Esa es la sanción nada más. Siguiente, tengo derecho a corregir mi situación fiscal en cualquier momento, ¿sale? Si yo estoy mal, en cualquier momento puedo corregirme. Puedo decir, disculpen, me equivoqué, no pagué lo correcto. Entonces, me voy a corregir, ¿sale? Siguiente, esto es lo que les comenté. Tengo derecho a saber, ¿sí? Qué juicio procede, ¿sale? Y además, tengo derecho a señalar como domicilio para hoy recibir notificaciones cualquier parte del territorio nacional. Si se fijan, en materia civil no aplica esto. En materia civil, si presento una demanda, debo señalar un domicilio electrónico o bien un domicilio, pero dentro de la circunscripción territorial de ese juzgado o tribunal. En fiscal no. En fiscal, si yo litigo un asunto en Monterrey, puedo señalar como domicilio para notificaciones Celaya, Guanajuato, sin ningún problema, aunque no sea la circunscripción territorial del tribunal. Sí les adelanto que ya en fiscal, las notificaciones por parte del tribunal se hacen de manera electrónica. ¿Sí? Esa es la forma. Las notificaciones me llegan a mi correo. Vamos a abrir mi correo. Si aquí lo tengo. Permítame. Entonces, todas las notificaciones del tribunal me llegan a mi correo. Okay. Está mi correo. Agregarlo. Entonces, ya en fiscal no necesito darme de alta así como en civil, darme de alta en el juzgado tribunal. En fiscal, pues simple y sencillamente pongo el correo electrónico y todas las notificaciones, todos los acuerdos me llegan por correo. Entonces, aquí está este acuerdo, por ejemplo, que me llegó ayer. Y aquí está todos los acuerdos, todo me llega por correo en específico. ¿Sale? Aquí está. ¿Sale? Bueno, no sé si tengan alguna duda. No obstante, pues yo puedo señalar cualquier domicilio, pero al poner el correo, pues todas las notificaciones
llegan por ese medio en concreto. Entonces vamos a continuar. Entonces, bueno, pues esos son los derechos, ya los vimos, Ley Federal de Derechos. En materia de derechos humanos a nivel global, no hay todavía como tal una legislación internacional fiscal que regule esos derechos. Y entonces los derechos, pues se le llama derecho subjetivo. Derecho subjetivo significa tener derecho a. Entonces el derecho subjetivo, tengo derecho a tal cosa. ¿Vale? Ese es el derecho subjetivo. Y entonces ya vimos el derecho subjetivo, ya lo vimos en la Constitución, ya lo vimos en la Ley Federal de Derechos de los Contribuyentes. Ese es el derecho subjetivo, es a lo que los contribuyentes tienen derecho. Y también está el Código Fiscal. Ya vimos algunas partes del Código Fiscal, las vamos a seguir viendo más adelante. Entonces, todos contribuyentes, por ejemplo, tienen derecho, ya lo vimos, a lo siguiente, que sean respetados sus derechos, que todo lo que haga la autoridad esté apegada a derecho, que todos los actos de las autoridades fiscales tengan un fundamento, o sea, un artículo y un motivo, ¿sale? Que los actos de las autoridades sean emitidos por autoridad competente. Quiere decir que la autoridad indique los fundamentos que le dan esa competencia. Y eso es muy importante. Cuando hago una demanda, pues normalmente impugnamos eso. Los contribuyentes tienen derecho a corregir su situación fiscal, a corregir, ya lo vimos, lo que tengan mal, lo pueden hacer sin ningún problema. También lo vimos, los contribuyentes tienen derecho a que le regresen lo que pagaron en exceso de impuestos. También un contribuyente tiene derecho a ofrecer pruebas, alegatos, y ya lo vimos, se llama garantía de audiencia. ¿Vale? Y también tiene derecho a que crédito fiscal y la multa estén apegados a derecho, entre otros que vamos a ver y que ya comentamos. No sé si tengan alguna duda. ¿No? Pasamos a las obligaciones. Vamos a ver algunas obligaciones, no sé si tengan alguna duda. Y al ratito expone. ¿Quién va a exponer, perdón? Yo, profe, eso le iba a preguntar. Ok, unos minutitos y empezamos a leer. Nada más vemos esto para cerrar el tema y ya. Vamos a ver, estos son derechos, ¿sale? Que ya comentamos, pero bueno, pues vamos a terminarlos. Entonces, vamos a suponer que yo voy a ser un contribuyente o soy un contribuyente. ¿Cuándo me aplican los derechos en materia fiscal o cuándo me considero como contribuyente con derechos en materia fiscal? Bueno, pues cuando yo realice una actividad económica. Si realizo una actividad económica, entonces, es decir, esa actividad económica es obtener ingresos, así en concreto. Entonces, si yo obtengo ingresos en materia fiscal, inmediatamente, pues me van a asistir los derechos y las obligaciones, ¿sale? Entonces, lo que origina, por ejemplo, un derecho en materia penal o derechos en materia penal, implica que yo pudiera ser probable responsable o alguien pudiera ser probable responsable. Cuando alguien sea probable responsable, le asisten los derechos en materia penal, ¿de acuerdo? Cuando alguien, por ejemplo, es menor de edad y tiene que subsistir, pues le aplican los derechos, ¿verdad? A recibir alimentos, a tener una casa, vestido, etcétera. ¿Sale? Y así sucesivamente. Entonces, hay momentos en que surgen los derechos y las obligaciones en diferentes materias. Cuando es de laboral, pues en cuanto se da la relación laboral, inmediatamente pues se va a generar también los derechos y las obligaciones. Cuando digo te voy a contratar, acepta la persona, entonces inmediatamente se generan los derechos y las obligaciones. En fiscal se generan los derechos y las obligaciones cuando alguien obtiene dinero, es decir, cuando alguien realiza una actividad económica por la cual se le allega dinero, o aunque no sea actividad económica, que por algún motivo le llegue dinero, puede ser
por ejemplo, no sé, una donación, puede ser algo que se encontró en la calle, un tesoro, no sé, algo. Entonces, siempre que se ingrese dinero a mí, a mi persona, ¿no? A mis cuentas. Pero no solo eso, también cuando haya una promesa de que habrá dinero. Por ejemplo, vamos a suponer que un cliente me dice, lo contrato, va a llevar usted mi demanda, pero le pago en 6 meses. Desde ahí también ya se genera una actividad económica por la cual obtengo los derechos y las obligaciones. Quiere decir que no solo por un ingreso, también por una esperanza o una promesa de un ingreso. Por ejemplo, una venta a plazos, ¿verdad? Entonces, se pasa eso, mucho eso de los 12 meses sin intereses, ¿no? O 13 o no sé cuántos. Igual, también ahí se genera una actividad económica, aunque nadie pague todavía, aunque no haya ingresado, también, ¿sale? Entonces, cuando hay esa actividad económica, pues ya se genera todo lo que tiene que ver con la materia fiscal, ya se genera todo lo fiscal, ¿sale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es darme de alta. Esa es la primera obligación, darme de alta en el Servicio de Administración Tributaria. Este es federal. En el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, que es estatal. Y si voy a tener trabajadores, también me debo de dar de alta y darlos a ellos de alta en el IMSS y en el Infonavit. Entonces, en cuanto se realice esa actividad económica, pues se tiene que dar de alta a la persona o personas en concreto que tienen que ver con esa situación. ¿De acuerdo? Siguiente, tengo que expedir comprobantes fiscales por internet cuando yo realice una actividad productiva, una actividad económica. Entonces, también eso es importante. ¿Sale? Es importante. Debo expedir los comprobantes fiscales por internet. Entonces, no solo se expiden cuando obtenga ingresos. Un comprobante fiscal por internet se expide también cuando haya una promesa de obtener esos ingresos. ¿Sale? Ya lo comentamos hace un rato. Entonces, hay comprobantes fiscales por ingresos, hay comprobantes fiscales por promesa de ingresos, es decir, porque me vas a pagar después. Hay comprobantes fiscales cuando se mueven mercancías en medios de transporte de un lugar a otro. Entonces, se tienen que expedir comprobantes fiscales, ¿sale? Lo principal para poderlos, pues, expedir es darse de alta, ¿sale? No sé si venga más adelante, no, pero lo comento aquí, lo pongo por aquí. Se tiene que activar el buzón tributario. ¿Se acuerdan que hace rato lo comentamos? El buzón tributario es para recibir las notificaciones de la autoridad y también es para presentar los escritos. Hace rato lo comentamos, ¿verdad? Entonces tengo que activar el buzón tributario. Lo activo con mi usuario, mi contraseña que me entrega la autoridad al darme de alta, ¿sí? Entonces al darme de alta me dan esas credenciales electrónicas para poderme dar de alta e inscribirme activar, perdón, el buzón tributario. Siguiente, debo llevar contabilidad. Debo contratar a un contador o contadora pública. Si me voy a dedicar a importar mercancías, entonces tengo que contratar más bien a un licenciado en negocios internacionales o licenciado en comercio internacional. Los licenciados en negocios o en comercio internacional se encargan de determinar y pagar los impuestos al comercio exterior. Esa es su principal función, ¿de acuerdo? Entonces es lo que tengo que contratar a un especialista en impuestos. Muchas personas nada más van y se dan de alta ellas mismas y ya no hacen absolutamente nada. Eso no es correcto, ¿de acuerdo? Hay que pues hacerlo correctamente para efectos de no tener ningún problema con el fisco que pudiera demeritar en una multa, en un crédito fiscal
que vamos a comentar más adelante, que veamos los delitos fiscales, ¿sí? Entonces eso es importante. Tengo que presentar mis declaraciones y tengo que pagar mis impuestos. También eso es lo que en concreto tengo que realizar en materia tributaria. Bueno, vamos a dejar hasta aquí mi presentación para poder dar pauta a que se prepare su compañera. Vamos a darle unos minutitos, déjenme, dejo de presentar. Mientras, no sé si tengan alguna duda. ¿Dudas? Ok, lluvia, tenía problemas. Muy bien, bueno, ahorita checamos eso. Ya cuando termine, acuérdense que aquí escriban en el chat si es que llegaron tarde porque paso lista al principio. Acuérdense de su nombre, pongan presente. Si no, pues la siguiente semana lo checamos. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda?